La primera vez que Grace lo vio, creyó que estaba soñando. En la esquina oscura, antes de que el sol asomara sobre los tejados de Port Harcourt, un hombre encorvado se aferraba a un cartón húmedo, como si aquel pedazo raído fuera lo único que lo mantenía unido al mundo. Detrás de él, de pie en silencio, una figura vestida de blanco lo observaba. Nadie más parecía notarlo. Los vendedores de rúa pasaban apresurados con sus carros chirriantes. El humo del aceite frito impregnaba el aire y el murmullo de la ciudad apenas despertaba. Pero allí estaba Jesús, inmóvil, con una mirada tan penetrante que hizo estremecer el corazón de Grace. No dijo nada, solo levantó levemente la mano, como señalando que aquel momento no era casualidad. Cuando sus ojos bajaron otra vez al anciano, comprendió que algo en su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer traía consigo ese aire pesado y húmedo que cubría la piel como un velo invisible. Grace empujaba con esfuerzo su carriño de comida, que crujía con cada piedra del camino. Dentro llevaba lo mejor que podía ofrecer: bolas de acará recién fritas, pan fresco comprado al panadero vecino y té dulce que ella misma preparaba con cuidado. Era su rutina matinal, su lucha diaria para sobrevivir con dignidad junto a Samuel, su hijo pequeño, y pagar un alquiler atrasado que la atormentaba cada noche. Mientras avanzaba, el aroma de su comida se mezclaba con el olor del humo y de la tierra mojada, creando un contraste entre calor y miseria. Fue entonces cuando el anciano levantó la mirada. Sus ojos hundidos no pedían lástima, pedían humanidad. «Por favor, hermana, un poco de comida. No he probado nada desde ayer», murmuró con voz rota, apenas audible entre el bullicio. La mayoría de la gente lo ignoraba, incluso algunos lo maldecían. Grace dudó por un instante. Tenía apenas lo suficiente para vender y mantener a Samuel, que dormía en el colchón que compartían. Pero algo más fuerte que la lógica la empujó a actuar. Abrió el carro y colocó en un plato sus mejores bolas de acará, un pedazo de pan aún caliente y una taza de té dulce humeante. Lo puso frente a él con una sonrisa temblorosa. El viejo, sorprendido, la miró con gratitud. «Hija mía, tu generosidad se multiplicará», dijo con una firmeza que parecía no encajar con su miseria. Grace bajó la mirada, sintiendo un calor extraño en el pecho, y juró escuchar detrás de sí un susurro suave: «Cuando das lo mejor de lo poco que tienes, siembras para la eternidad». Comenzó una rutina así que se volvió un ritual secreto. Todas las mañanas, a las 6 en punto, Grace encontraba al anciano en la misma esquina, sentado sobre su papelón raído. Ella lo llamaba Papa Benny, sin sospechar que aquel billonario disfrazado era Benjamín Okoro, magnate del petróleo y gas, filántropo oculto bajo harapos para poner a prueba el corazón humano. Grace no lo sabía, ni lo imaginaba. Para ella era simplemente un hombre abandonado, tal vez un padre sin familia, víctima del mismo destino que había golpeado a tantos en Port Harcourt. Pero había algo en él diferente. No olía a alcohol, no insultaba a nadie, nunca mendigaba con desesperación. Pedía poco, agradecía mucho y mantenía una dignidad que la desarmaba. Con el tiempo, Grace comenzó a sentir que aquella entrega diaria no era solo un gesto de caridad, era un sacrificio personal. Su dinero se desvanecía, el carriño amenazaba con romperse y Samuel enfermaba con resfriados constantes que la clínica pública apenas atendía. A veces lloraba en silencio, preguntándose si su fe en Dios era suficiente o si estaba condenando a su hijo por dar demasiado. «Señor, ¿me escuchas? ¿De verdad me ves?», susurraba en la penumbra. Y entonces recordaba la mirada agradecida del viejo y el eco de aquel susurro que una vez creyó escuchar. En sueños, a veces, Jesús se le aparecía, tocándole el hombro con suavidad
y repitiendo sin palabras que siguiera adelante, porque aunque el mundo entero lo ignorara, cada acto de bondad estaba dejando una huella invisible. 6 meses pasaron así, con la misma puntualidad, con la misma lucha. Los vendedores de rúa murmuraban a sus espaldas. Algunos la consideraban ingenua, otros la admiraban en silencio. El seguranza del Banco Emeka, cliente fiel, siempre le decía que algún día su bondad sería reconocida. Grace no esperaba recompensas, solo mantenía la dignidad de alimentar a quien tenía hambre. Lo que no sabía era que cada mirada, cada gesto suyo, estaba siendo observado con atención, porque aquel viejo de cartón no era un mendigo cualquiera, sino un hombre que había elegido disfrazarse de miseria para descubrir dónde habitaba todavía la compasión en un mundo endurecido. Y en una de esas mañanas, cuando el aire parecía contener un secreto, Papa Benny respiró hondo, se enderezó y la miró con una calma que hizo vibrar el silencio. La revelación estaba por comenzar. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas que parecían aplastar la ciudad. El olor del niño cetostos, humo mezclado con el polvo húmedo, llenaba el aire, y los ruidos metálicos de los carritos de comida se confundían con los gritos de los primeros vendedores de rúa. Grace Adebo, empujando su propio carriño, avanzaba cansada pero decidida. El metal chirriaba en cada bache, como si estuviera a punto de desmoronarse. El sudor le corría por la frente, aunque el día apenas comenzaba, y cada paso era un recordatorio de las deudas acumuladas, del alquiler atrasado, de Samuel, que aún dormía en el colchón del pequeño apartamento. Fue en medio de ese peso silencioso que sus ojos se detuvieron en algo diferente. En la esquina, encogido sobre un cartón húmedo y sucio, un anciano la observaba con un gesto que no era de ruego desesperado, sino de resignación silenciosa. Sus ropas estaban raídas, el cabello descuidado, la piel marcada por el hambre y el abandono. Al verlo, Grace sintió un estremecimiento inexplicable. Detrás de él, una figura blanca, luminosa pero austera, permanecía de pie, como si vigilara la escena. Nadie más parecía notarla, pero en su interior ella supo que Jesús estaba allí. El anciano levantó la cabeza con esfuerzo, y con una voz quebrada, apenas audible entre el bullicio de la calle, murmuró: «Hermana, un poco de comida, por favor, no como desde ayer». Sus palabras parecían arrastrar consigo siglos de dolor. Los vendedores cercanos lo ignoraron. Uno de ellos incluso lo empujó con brusquedad, reprochándole por asustar a los clientes. Grace se quedó inmóvil unos segundos. Sabía que su comida era limitada, que cada porción significaba unas pocas nairas para pagar la escuela de Samuel o un poco de arroz para la cena. El dilema le apretó el pecho: ayudar a un extraño o guardar lo poco para su hijo. Y en ese instante sintió como si aquella figura de túnica clara la mirara directamente, sin palabras, pero con una exigencia silenciosa. Inspiró hondo, abrió el carro y tomó sus mejores bolas de acará, un pedazo de pan todavía tibio y una taza cuyo vapor de té dulce se elevaba en la bruma de la mañana. Se inclinó y colocó todo frente al anciano, que temblaba como una hoja seca. «Coma con gusto, papá», dijo con una sonrisa leve, aunque en su estómago la duda rugía. El hombre la observó con ojos enrojecidos por la fatiga y la emoción, y lentamente llevó el pan a la boca. El sonido crujiente rompió el silencio, y por un momento Grace creyó que hasta la ciudad misma se había detenido a escuchar. El anciano cerró los ojos, como si cada bocado fuera un regreso a la vida. «Hija mía, tu generosidad se multiplicará», murmuró, con una convicción que parecía ajena a su condición de mendigo. Grace sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No esperaba nada a cambio. Lo había hecho por instinto, por esa dignidad que se negaba a perder a pesar de su pobreza.
Y sin embargo, aquellas palabras se clavaron en su corazón como si fueran una profecía. Los transeúntes miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con burla. «Está desperdiciando su mercancía», murmuró una vendedora cercana. «Con razón vive al límite». Grace fingió no escuchar. Sus ojos se fijaron en las manos del anciano, huesudas, temblorosas, aferrándose al pan como si fuera un tesoro. Había visto hambre antes, pero nunca con esa mezcla de serenidad y dolor. Era como si aquel hombre no estuviera probando solo la comida, sino también la bondad que ella había puesto en cada gesto. El vapor del té dulce se confundía con el aire húmedo, y el olor del acará recién frito parecía envolverlos en una burbuja invisible. Grace, sin saber por qué, sintió lágrimas amenazar sus ojos. «Señor, ¿será esto suficiente?», pensó en silencio, mientras miraba hacia la figura blanca que seguía allí, observando, impasible, como un testigo silencioso de su decisión. Cuando terminó de comer, el anciano levantó la cabeza con un brillo extraño en los ojos. «¿Cómo puedo llamarte, hija?», preguntó con voz más firme. «Grace», respondió ella, secándose las manos en el delantal. El viejo sonrió, mostrando unos dientes gastados, y dijo: «Entonces llámame Papa Benny». La forma en que lo pronunció tenía un peso distinto, como si el nombre cargara un secreto. «Tu bondad regresará a ti multiplicada, Grace Adebo. Recuérdalo bien». Ella rió suavemente, nerviosa. «No lo hago esperando nada, papá. Lo hago porque es lo correcto». En ese momento, los ojos del anciano brillaron con una intensidad desconcertante, y la figura blanca que permanecía detrás de él dio un paso hacia adelante, sin pronunciar palabra, como si confirmara aquella promesa. Grace sintió que el aire se volvía más denso, y por un instante supo, sin entender por qué, que su vida ya no sería la misma después de ese encuentro. Los días comenzaron a repetirse con la misma puntualidad con la que amanece el sol sobre Port Harcourt. A las 6 de la mañana, el aire todavía húmedo, las calles medio vacías y los carritos de los vendedores de rúa retumbando sobre el asfalto roto. Y allí, en la esquina marcada por el penny de 900, tiempo, siempre estaba él, Papa Benny, sentado sobre su cartón raído, esperando con la paciencia de quien ya no tiene prisa por nada. Grace Adebo lo encontraba cada mañana, con la bandeja caliente de bolas de acará, el pan recién comprado y el té dulce que se había vuelto su marca. Entre ellos se fue construyendo un vínculo silencioso, una rutina que no necesitaba palabras, solo gestos. Ella le extendía la comida con manos cansadas pero firmes, y él la recibía con una gratitud que parecía demasiado grande para caber en un cuerpo tan frágil. A veces, mientras él comía despacio, Grace lo observaba en silencio, y sentía que había algo en sus ojos, un destello de inteligencia, como si aquel hombre escondiera secretos que nadie más podía ver. Una mañana, mientras le ofrecía el pan fresco, Papa Benny levantó la vista y preguntó con voz suave: «Hija, ¿qué sueños tienes más allá de este carriño?». La pregunta sorprendió a Grace. Nadie le preguntaba eso. La mayoría de las personas solo veían a una vendedora de rúa, una madre soltera luchando por sobrevivir. Ella tragó saliva, pensó en Samuel, en el colchón que compartían, en el alquiler atrasado, y respondió con sinceridad: «Sueño con ver a Samuel en la universidad. Sueño con tener un pequeño restaurante donde pueda dar trabajo a otras madres como yo, que no tienen nada. Pero por ahora, este carrito y la gracia de Dios son suficientes». El anciano asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Los sueños que nacen del servicio a otros son semillas que el cielo riega con especial cuidado, dijo con un brillo extraño en la mirada. Grace bajó los ojos, sonrojada, sin notar que unos metros más atrás, la figura de túnica blanca los observaba, en silencio, como testigo de aquel intercambio.
El vínculo entre ellos no era como los demás vínculos de la calle. No había interés, no había negocio, no había deuda. Solo la entrega silenciosa de lo poco que ella tenía y la dignidad con la que él lo aceptaba. Papa Benny nunca exigía, nunca pedía más de lo que Grace le ofrecía, nunca se quejaba de su suerte. Era diferente a otros mendigos que ella había visto, que gritaban, que se enfurecían, que caían en el alcohol para escapar de la desesperanza. Él permanecía sereno, casi lúcido, como si su hambre fuera más espiritual que física. A veces hablaba en acertijos. La riqueza y la humildad no siempre viven en casas diferentes, hija mía. A veces se disfrazan una de la otra para ver quién puede reconocerlas. Grace lo escuchaba con atención, aunque muchas veces no entendía del todo. Sin saberlo, esas palabras iban sembrando en ella algo que pronto germinaría. Con el paso de las semanas, la rutina se convirtió en necesidad mutua. Grace ya no imaginaba su jornada sin pasar por la esquina donde él la esperaba. Y Papa Benny, a pesar de su apariencia frágil, parecía ganar fuerza con cada encuentro. A veces llegaba acompañado de recuerdos inventados, como si quisiera distraerla de sus propias penas. Le contaba que una vez había trabajado en un banco o que había conocido tierras lejanas, siempre con una chispa en los ojos que no encajaba con su ropa rota. Grace reía, dudando si esas historias eran reales o fruto de la imaginación de un anciano cansado. Pero había algo en su forma de hablar que la conmovía, un hombre que lo había perdido todo y que sin embargo aún tenía palabras para regalar esperanza a otros. Y en esos instantes, entre la bruma de la mañana y el humo de la fritura, Grace volvía a sentir la presencia de Jesús, más cerca que nunca, como si él también escuchara aquellas historias, confirmando con su silencio que nada de lo que vivían era casualidad. Así, lo que había comenzado como un simple acto de caridad se transformó en una relación que escapaba a las reglas del mercado y de la supervivencia. Grace no veía a un mendigo, sino a un ser humano con dignidad. Y Papa Benny no veía a una vendedora cualquiera, sino a una mujer de carácter, capaz de dar lo mejor incluso cuando ella misma apenas tenía. En las miradas cruzadas cada mañana, en los silencios compartidos, había algo sagrado, como si se estuviera escribiendo una historia invisible que solo Dios podía leer completa. Nadie alrededor lo entendía, pero ambos sabían que aquello iba más allá de la comida, más allá del hambre, más allá de la pobreza. Era un encuentro de almas. Un espacio donde la bondad y la integridad se encontraban para resistir en medio de un mundo que parecía haberse olvidado de ellas. Las semanas avanzaban y la rutina entre Grace y Papa Benny parecía consolidarse como una costumbre inquebrantable. Sin embargo, lo que ella no sabía era que aquel anciano, aparentemente frágil y olvidado, estaba observando cada gesto con una atención calculada. Una mañana distinta, mientras el cielo todavía se teñía de tonos grises y el aire húmedo se pegaba al cuerpo como una segunda piel, Grace llegó con su carriño cargado de bolas de acará, pan fresco y té dulce. El vapor se escapaba en pequeñas nubes, mezclándose con el humo de los otros vendedores de rúa. Al doblar la esquina, notó algo inusual. Papa Benny no estaba solo. A su alrededor había otros 3 hombres, vestidos con la misma pobreza, los rostros cansados y las manos extendidas con discreción. Grace se detuvo, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Su mercancía era limitada, apenas suficiente para los clientes fieles y para llevar algo a Samuel esa noche. Pero al verlos allí, hambrientos, el recuerdo de Jesús observando en silencio regresó a su mente, como si la estuviera mirando desde la sombra de un portal cercano. «Mi hija», dijo Papa Benny con voz suave, señalando a los otros hombres. «Hoy no soy solo yo. Mis amigos también tienen hambre». Los demás vendedores
Los habían ignorado deliberadamente, e incluso algunos habían cruzado la calle para evitar acercarse. Grace miró la bandeja en sus manos. 5 bolas de acará, 2 panes frescos, 3 tazas de té que había preparado con esmero. Si compartía, quedaría con casi nada para vender. Si no lo hacía, podría conservar lo justo para cubrir un día más de gastos. El dilema la desgarraba por dentro. Por un instante, pensó en Samuel, en el colchón frío, en la señora Rosa, recordándole el alquiler atrasado. Pero algo en la mirada serena de Papa Benny, en esa dignidad silenciosa que lo diferenciaba de los demás mendigos, le dio fuerzas. «Siéntense todos», dijo con voz firme, aunque el temblor en sus manos la delataba. «Hoy comeremos juntos». Colocó cada porción en pequeños platos, dividiendo lo poco que tenía. El olor del acará recién frito se mezclaba con el vapor dulce del té, creando un ambiente que parecía desafiar la dureza de la calle. Uno de los hombres la miró con lágrimas en los ojos antes de probar el pan fresco, y otro bajó la cabeza, avergonzado por su propia necesidad. Grace se quedó con un único pedazo de pan duro para ella, suficiente apenas para engañar al estómago vacío. Observó cómo comían con una gratitud que no necesitaba palabras. Entonces, Papa Benny la miró intensamente, con un brillo extraño en los ojos. «Eres distinta, Grace. La verdadera generosidad se demuestra cuando das lo que te falta, no lo que te sobra». Aquellas palabras le atravesaron el alma, y por un momento sintió como si Jesús estuviera justo detrás de ella, colocando una mano invisible en su hombro, confirmando que su sacrificio no había pasado desapercibido. En días posteriores, la prueba se repitió. A veces, cuando Grace llegaba, Papa Benny estaba acompañado por diferentes personas. Una mujer delgada con un niño en brazos, un anciano que apenas podía sostenerse en pie, o un joven con la mirada perdida de quien carga demasiadas derrotas. Grace no sabía que muchos de ellos eran hombres de confianza de Benjamín o Coro, disfrazados para observar su reacción. Cada vez ella compartía lo que tenía, aunque significara quedarse sin nada para vender. En más de una ocasión, corrió hasta un vendedor vecino para comprar más comida con sus propias ganancias, regresando sin aliento pero con las manos llenas, decidida a que nadie se quedara con hambre. Los demás vendedores la llamaban ingenua, algunos incluso se burlaban de su caridad inútil. Pero Grace sabía, en lo más profundo de su alma, que aquello era lo correcto. «Señor, proveerás», murmuraba cada vez que sentía el vacío en su estómago, confiando en que su fe no sería en vano. El vínculo entre ella y aquel grupo de desconocidos se volvió una lección diaria. La calle se convirtió en un escenario de pruebas silenciosas, donde la integridad y la compasión eran puestas a fuego lento contra la miseria y la necesidad. Grace no lo sabía, pero cada gesto suyo estaba siendo registrado en la memoria de un hombre que no era lo que parecía. Papa Benny observaba en silencio, evaluando no solo sus acciones, sino la intención detrás de ellas. Y cada mañana, en la bruma que envolvía Port Harcourt, la figura de Jesús aparecía a lo lejos, en el reflejo de una ventana, en la sombra proyectada por una pared, como un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en carácter. Lo que Grace ignoraba era que, en medio de aquella pobreza extrema, estaba sembrando un legado que transformaría no solo su vida, sino la de toda una comunidad. Las noches en el pequeño apartamento de Grace eran un reflejo de su vida entera. Un espacio reducido, paredes húmedas, un colchón compartido con Samuel y el sonido lejano de la ciudad que nunca dormía. El cansancio se acumulaba en su cuerpo, pero su mente no encontraba descanso. Había dado demasiado en la calle, había repartido lo poco que tenía, y ahora los números no cerraban. El alquiler estaba atrasado,
Las monedas guardadas en una lata apenas alcanzaban para un par de semanas, y las deudas se apilaban como sombras. Esa angustia comenzó a ser notada por su vecina, la señora Rosa, una mujer mayor que había visto crecer a Grace desde niña. Una tarde, al encontrarla en el pasillo, la detuvo con voz grave. «Hija, tenemos que hablar». Grace se volvió con una sonrisa cansada, intentando ocultar el peso de la preocupación, pero Rosa, con sus ojos curtidos por la vida, no se dejó engañar. «Sé que das comida a ese anciano y a todos los que lo acompañan. Te veo salir cada mañana. Veo cómo vuelves con menos de lo que llevabas. ¿Qué pasará cuando no tengas nada para tu hijo?» Grace bajó la cabeza, avergonzada. La señora Rosa había sido como una segunda madre desde la muerte de los padres de Grace. Alguien que siempre estaba allí con un consejo o una palabra firme. «Mamá Rosa, no puedo darle la espalda. Cuando yo estaba embarazada y sola, hubo desconocidos que me tendieron la mano. ¿Cómo voy a negar lo mismo ahora?» Rosa suspiró profundamente, con una mezcla de ternura y frustración. «La bondad es virtud, hija, pero también puede convertirse en una cadena si no sabes medirla. Ese señor no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es Samuel. El casero ya me ha preguntado por ti. Si no pagas, podrías perder este techo». Sus palabras eran como un balde de agua fría, despertando a Grace de su trance de sacrificio. Sin embargo, en el fondo, su corazón seguía negándose a cambiar. Esa misma noche, mientras se arrodillaba junto a la cama de Samuel, sintió la presencia de Jesús en la penumbra del cuarto. No habló, no se movió, pero su mirada invisible parecía preguntarle: «¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar por amor?». La conversación con Rosa quedó dando vueltas en la cabeza de Grace durante días. Cada moneda que contaba parecía pesar más que el plomo, porque sabía que estaba eligiendo entre el deber de madre y la compasión hacia un desconocido. Algunas vecinas murmuraban que estaba loca, que ningún hombre hambriento devolvería jamás el sacrificio que ella estaba haciendo. Grace fingía no escuchar, pero en el silencio de la noche las dudas se multiplicaban como sombras. Samuel, inocente, no entendía por qué algunas noches cenaban apenas un pedazo de pan duro, mientras ella daba lo mejor al anciano de la esquina. «¿Y si Rosa tiene razón?», pensaba, «¿y si mi fe no alcanza?». El miedo la golpeaba con fuerza, pero cada vez que amanecía, al ver a Papa Benny encorvado sobre su cartón, la decisión volvía a ser la misma. Aunque sus bolsillos estuvieran vacíos, no podía negarle la dignidad de una comida caliente. Y en esos momentos recordaba que la verdadera fe no se mide en certezas, sino en los pasos que damos en la oscuridad. Una tarde, Rosa volvió a insistir. La encontró regresando, con el carriño vacío, más cansada que de costumbre, y la detuvo con gesto severo. «Grace, escucha bien. La diferencia entre ayudar de vez en cuando y lo que tú estás haciendo es enorme. Estás sacrificando tu vida entera por alguien que no conoces. ¿Qué pasa si mañana te echan a la calle? ¿Qué pasará con Samuel?». Grace apretó los labios conteniendo las lágrimas. «Mamá Rosa, entiendo tu preocupación, pero no puedo cerrar los ojos al hambre. Si me toca pagar un precio por eso, lo pagaré. Dios proveerá». Rosa la miró con un gesto que mezclaba orgullo y dolor. «Eres más fuerte de lo que piensas, hija, pero recuerda que hasta la fe necesita equilibrio. No dejes que tu bondad se convierta en tu ruina». Grace no respondió. Sabía que aquellas palabras venían de un corazón que la amaba, pero su alma seguía convencida de que debía seguir. Y en ese instante, al mirar al cielo, creyó ver entre las nubes una figura blanca, caminando despacio, como si confirmara su camino, aunque lleno de espinas. Las advertencias de Rosa no lograron detenerla, pero sí marcaron un antes y un después en su conciencia.
Desde entonces, cada vez que entregaba una porción de comida, sentía la tensión entre lo que debía a su hijo y lo que ofrecía al anciano. El peso psicológico era tan fuerte como el hambre misma. Sin embargo, esa lucha interna la hacía más firme. Si debo perderlo todo, que sea por hacer lo correcto, pensaba, mientras veía cómo Papa Benny recibía el plato con la misma gratitud de siempre. En las miradas de la señora Rosa había preocupación, sí, pero también un respeto silencioso por esa fe que ella misma ya no tenía. Y aunque Grace no lo supiera, aquellas pruebas no eran en vano. Cada decisión que tomaba estaba forjando un carácter que pronto sería puesto a prueba de maneras que jamás habría imaginado. La calle, con sus olores de fritura y su ruido constante, era testigo de esa batalla invisible. Y Jesús, desde la sombra de cada esquina, seguía observando, midiendo no el resultado, sino la intención del corazón de Grace. La noche había caído sobre Port Harcourt con un silencio extraño, roto solo por los ladridos lejanos de los perros y el zumbido de los generadores eléctricos. En el pequeño apartamento, el olor del aceite viejo aún flotaba en el aire, mezclado con el sudor y la humedad de las paredes. Sobre la mesa improvisada había un pedazo de pan duro, partido en dos, y un poco de té aguado que Grace había logrado preparar para la cena. Samuel, su hijo de 7 años, masticaba despacio, con los ojos bajos, como si tratara de ocultar su decepción. Grace lo observaba, y cada bocado que él daba era una punzada en su corazón. Había entregado sus mejores bolas de acará y el pan más fresco esa mañana a Papa Benny y sus acompañantes, quedándose con lo que apenas podía alimentar a su propio hijo. El silencio pesaba entre ellos, hasta que Samuel lo rompió con una pregunta que cayó como un cuchillo. «Mamá, ¿por qué siempre le das la mejor comida al viejo? A veces nosotros comemos casi nada, y él se lleva todo lo bueno». Grace tragó saliva, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. El corazón se le partió en dos al escuchar la inocencia herida en la voz de su hijo. Quiso responder de inmediato, pero las palabras no llegaban. Samuel la miraba con una mezcla de confusión y dolor infantil, como quien intenta entender un sacrificio demasiado grande para su edad. Ella se acercó, acariciándole el cabello húmedo por el calor sofocante del cuarto. «Hijo, cuando compartimos lo poco que tenemos, estamos mostrando fe en que Dios nos dará lo que necesitamos. No es justo, lo sé, pero es lo correcto». Samuel frunció el ceño, masticando en silencio, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Pero mamá, ¿y si Dios no nos escucha? ¿Y si un día no tenemos nada?» Esa duda, salida de la boca de su propio hijo, fue un golpe devastador. Grace sintió un nudo en el estómago, porque era la misma pregunta que ella se hacía cada noche en secreto. La pequeña habitación quedó en silencio, iluminada solo por una vela que titilaba en la esquina. Grace lo abrazó fuerte, como si quisiera protegerlo no solo del hambre, sino también del miedo. «Samuel, escucha. Cuando tu papá estaba vivo, solía decir que la verdadera generosidad no depende de lo que tenemos en los bolsillos, sino de lo que decidimos hacer con el corazón. Yo sé que parece duro, hijo, pero si damos de lo poco que tenemos, estamos diciendo al mundo que la bondad es más fuerte que la escasez». Samuel hundió el rostro en su pecho llorando bajito. «Pero yo tengo hambre, mamá». Grace cerró los ojos, apretándolo con más fuerza, sintiendo que las lágrimas también la traicionaban. Fue entonces cuando, en la penumbra de la habitación, creyó ver una silueta blanca sentada en la otra silla vacía, observando en silencio. Jesús estaba allí, sin palabras, solo con la mirada llena de compasión, como si acompañara la lucha invisible de una madre que no sabía si resistir o rendirse. Las dudas de Samuel no se desvanecieron. En los días siguientes volvió a preguntar: «Mamá,
¿Por qué ese viejo es más importante que nosotros? Grace respondía con paciencia, aunque por dentro se quebraba. No es más importante, hijo, pero cuando ayudamos a alguien que no tiene nada, estamos diciendo a Dios que confiamos en Él, incluso en la oscuridad. Samuel escuchaba, pero su rostro mostraba una mezcla de incomprensión y dolor. Para un niño, la fe no llenaba el estómago, y la generosidad no pagaba el alquiler. Grace lo sabía y esa conciencia la desangraba por dentro. Sin embargo, cada vez que veía a Papa Benny, no podía evitar entregar lo mejor. Sentía que estaba cumpliendo con algo más grande que ella misma, algo que no podía explicar ni siquiera a su propio hijo. Y en esa contradicción, en esa tensión constante, su carácter se iba templando como hierro al fuego. Una noche, Samuel se quedó despierto más tiempo de lo normal. Mientras Grace lo arropaba, él la miró fijamente y dijo: «Mamá, sí, un día tengo mucho dinero, quiero dárselo a los pobres, pero ¿puedes prometerme que nunca dejarás de cuidarme a mí primero?» Grace lo abrazó con fuerza, conteniendo un sollozo. «Te lo prometo, hijo, siempre serás mi prioridad». Y en su interior, esa promesa dolía como una herida, porque sabía que a la mañana siguiente volvería a dividir lo poco que tenía. La vela se apagó lentamente, dejando la habitación en penumbras. Grace se quedó despierta mucho tiempo, acariciando el cabello de Samuel mientras dormía. Y en la oscuridad, una voz suave, como un eco que apenas podía escucharse, susurró en su corazón: «Lo que siembras en lágrimas, lo cosecharás en alegría». Ella cerró los ojos, confiando en que esas palabras no fueran solo un consuelo imaginado, sino una verdad que algún día se cumpliría. La mañana comenzó con un silencio raro, como si la ciudad respirara con dificultad. El aire estaba más pesado que de costumbre y un cielo gris cubría Port Harcourt. Grace salió temprano, arrastrando su carriño de comida cargado con bolas de acará recién fritas, pan fresco y té dulce. Samuel aún dormía, arropado en el colchón del pequeño apartamento, mientras ella caminaba con la esperanza de que ese día fuera mejor que los anteriores. Cada rueda del carrito hacía un ruido metálico, un crujido que ya le resultaba demasiado familiar. El hierro oxidado protestaba con cada piedra del camino, y Grace, con el ceño fruncido, pensaba en lo costoso que sería repararlo si un día terminaba por romperse. No pasó mucho tiempo para que ese temor se hiciera realidad. Al doblar una esquina, un ruido seco retumbó como un disparo. El eje de la rueda se quebró y el carrito se volcó violentamente. Las bolas de acará rodaron por el suelo polvoriento, el té dulce se derramó en un charco oscuro y el pan fresco quedó cubierto de tierra. Grace se llevó las manos a la cabeza, paralizada. «No, no, no, Dios mío», gritó, con lágrimas cayendo sin control. Los transeúntes se detuvieron unos segundos, observando el desastre, pero pronto siguieron de largo, como si aquella tragedia fuera apenas un episodio más de la pobreza cotidiana. Algunos vendedores la miraron con compasión y la ayudaron a recoger lo poco que aún podía salvar. Pero la mayor parte de su trabajo, el esfuerzo de una madrugada entera, se había perdido en segundos. Grace sintió que el corazón se le rompía. Aquellas porciones no eran solo comida, eran las monedas para el alquiler, el pan para Samuel, la única esperanza de mantener la rutina. El ruido del té derramándose en el suelo todavía resonaba en su mente como un eco cruel. Se arrodilló, recogiendo las bolas de acará sucias con manos temblorosas, mientras las lágrimas caían sobre el polvo. En ese instante, levantó la vista y vio una figura blanca al otro lado de la calle, observándola en silencio. Jesús estaba allí, inmóvil, con el rostro serio, como si presenciara no solo la caída de un carrito, sino el derrumbe de una vida entera. Con lo poco que logró salvar,
Grace improvisó una bandeja para no volver con las manos vacías. Avanzó lentamente hacia la esquina de siempre, con los ojos enrojecidos y el cuerpo agotado por la angustia. Cada paso era más pesado que el anterior, como si el aire mismo la empujara hacia atrás. Al llegar, Papa Benny la esperaba, sentado en su cartón, con la misma serenidad de siempre. «Buenos días, hija», dijo con una sonrisa tenue, aunque sus ojos parecían leer el peso en el rostro de Grace. Ella sostuvo la bandeja con fuerza. Solo tenía una porción, pan fresco, una bola de acará y un poco de té en un vaso agrietado. Era lo que había separado para Samuel antes de salir. Su corazón se estremeció, luchando entre la razón y la compasión. Samuel esperaba en casa, pero el anciano estaba allí, con la mirada cansada y la dignidad quebrada. Grace cerró los ojos, respiró hondo y colocó la comida frente a él. «Esto es todo lo que tengo hoy, pero usted lo necesita más que nosotros». El anciano la miró en silencio, con los ojos brillantes por la emoción. Tardó en responder, como si cada palabra pesara más que el hambre misma. «¿Estás segura, mi hija? Pareces cansada, como si tú misma no hubieras comido en días». Grace sonrió débilmente, ocultando el dolor en su estómago vacío. «Estoy segura, papá. Coma, por favor. Que Dios lo bendiga». Se apartó, conteniendo las lágrimas, mientras lo observaba saborear cada bocado con gratitud. El olor del pan mezclado con el té dulce parecía llenar el aire de una calma momentánea. Pero dentro de Grace había un huracán. El sacrificio le dolía en lo más profundo, porque sabía que había dado lo último que tenía, y Samuel, enfermo y débil, tendría que pasar el día con nada. Fue en ese instante, mientras luchaba contra las lágrimas, que la figura blanca apareció de nuevo, más cerca esta vez, con una expresión de compasión infinita. Jesús no habló, pero sus ojos parecían decir: «Lo que haces en secreto, tu Padre lo ve». Esa noche, el apartamento se llenó de un silencio más pesado que de costumbre. Samuel preguntó por la comida que ella había guardado para él. Grace le acarició la cabeza, esquivando la respuesta, y trató de distraerlo con una historia de su infancia. Pero en su interior, la culpa era insoportable. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si de verdad Dios esperaba tanto sacrificio de ella, o si estaba fallando como madre. Mientras Samuel se dormía con el estómago vacío, ella se arrodilló junto a la cama, con las manos apretadas, hasta dejar marcas en la piel. «Señor, no entiendo tus pruebas. Me siento débil, perdida. Si de verdad me ves, dame una señal de que esto no es en vano». El viento se coló por la ventana rota y apagó la vela, dejando la habitación en penumbras. En la oscuridad, Grace creyó escuchar un susurro suave. «Resiste, hija mía, tu sacrificio no será olvidado». Con lágrimas corriendo por sus mejillas, se dejó caer sobre el colchón, agotada, aferrándose a la única certeza que le quedaba, que la bondad, aunque doliera, seguía siendo el único camino. El día amaneció con un calor sofocante y en el pequeño apartamento de Grace el aire estaba tan denso que parecía imposible respirar. Samuel se movía inquieto en el colchón, con la frente ardiendo y la piel cubierta de sudor. Grace lo tocó con manos temblorosas y sintió cómo la fiebre lo consumía. El corazón se le desplomó en el pecho. «No, Dios mío, no ahora», murmuró mientras lo levantaba en brazos. El niño estaba débil, apenas podía abrir los ojos, y su respiración era entrecortada, con un silbido que le helaba la sangre. Grace lo envolvió en una manta fina y salió apresurada, bajando las escaleras del edificio con la sensación de que cada segundo era un latido perdido. Afuera, el bullicio de Port Harcourt seguía su curso. Vendedores gritando precios, coches tocando bocinas, el olor a fritura y gasoil en el aire. Nadie parecía notar la desesperación de aquella madre que corría con su hijo enfermo. Caminó rápido hasta la clínica pública.
el único lugar al que podía acudir sin dinero, aunque sabía que allí la espera sería interminable. La sala de espera estaba abarrotada. Madres con niños en brazos, ancianos tosiendo, hombres heridos en pequeños accidentes de trabajo. El aire estaba cargado con el olor de sudor, medicamentos baratos y desesperanza. Grace se sentó en una esquina sosteniendo a Samuel, que gemía bajito, murmurando entre sueños: «Perdón, mamá, por estar enfermo». Esas palabras le atravesaron el corazón. «No digas eso, hijo. No tienes culpa de nada», susurró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. El tiempo pasaba lento y la impotencia se volvía insoportable. Cada tos, cada llanto de los otros niños le recordaba que su hijo necesitaba ayuda inmediata, pero no había médicos suficientes, no había medicinas, no había recursos. Grace miró al techo descascarado y cerró los ojos con fuerza. «Señor, si alguna vez escuchaste mis oraciones, escúchame hoy. No me dejes perder lo único que tengo». En 1900, ese instante sintió una presencia a su lado. Cuando abrió los ojos, vio una figura blanca sentada en la silla contigua, con las manos entrelazadas y la mirada fija en Samuel. Jesús estaba allí, silencioso, como acompañando su sufrimiento. Horas más tarde, por fin un médico los atendió. El diagnóstico fue rápido y doloroso. Samuel tenía una infección fuerte y necesitaba medicación inmediata. Grace abrió su pequeña bolsa y contó las monedas. Apenas 300 nairas. Era ridículo, insuficiente incluso para la mitad de una dosis. «Señora, sin el tratamiento completo no se garantiza la recuperación del niño», dijo el doctor con frialdad. Grace bajó la mirada, sintiendo que la tierra se abría bajo sus pies. «¿Y si me lo llevo a casa? ¿Y si le doy reposo y té caliente?». El médico la miró con compasión cansada. «Puede intentarlo, pero no hay garantía de que sobreviva sin el medicamento». Las lágrimas le nublaron la vista. Samuel la miró débilmente, intentando sonreír. «Mamá, no llores. Bien estaré». Grace lo abrazó con desesperación, como si sus brazos pudieran detener la enfermedad. En ese momento recordó todas las veces que había dado su comida a otros, todos los sacrificios que había hecho. Por primera vez, la duda la golpeó con furia. ¿Había cometido un error? ¿Había condenado a su hijo por elegir ayudar a un extraño? La sala parecía girar a su alrededor. El ruido de los niños llorando, los pasos apresurados de enfermeras, el murmullo de conversaciones angustiadas. Todo mezclaba en un caos que aumentaba su desesperación. Grace apoyó la frente contra la de Samuel y cerró los ojos. «Señor, si fui tonta en mi generosidad, deja que yo pague el precio, pero no mi hijo. Él es inocente, no merece sufrir». El silencio se hizo más denso, como si el mundo entero contuviera la respiración, y en ese silencio volvió a sentirlo. Jesús estaba allí, más cerca que nunca. Lo vio de pie frente a ellos, con el rostro iluminado por una compasión tan profunda que Grace no pudo contener el llanto. Él no dijo nada, solo extendió la mano, rozando con suavidad la cabeza de Samuel. Fue un instante breve, casi invisible, pero suficiente para que Grace sintiera una chispa de esperanza encenderse en medio de la oscuridad. «Resiste, hija», pareció decir aquella presencia sin palabras. «Este valle no es el final». Esa noche, de regreso en casa, Grace no podía apartar de su mente la imagen de Samuel, débil en la camilla, con los labios secos y los ojos perdidos. Lo recostó en el colchón y se sentó a su lado, observando cómo dormía entre fiebre y suspiros entrecortados. El miedo era tan grande que le apretaba el pecho como una piedra. Afuera, la ciudad seguía viva. Risas lejanas, música de bares, motores rugiendo. Dentro, el silencio era absoluto, roto solo por la respiración difícil de Samuel. Grace tomó su mano y empezó a orar en voz baja, con lágrimas cayendo sobre las sábanas gastadas. «Padre, no tengo nada, ni dinero,
ni fuerza, ni esperanza. Solo te tengo a ti. Decides llevarlo. Dame fuerzas para seguir. Pero si decides dejarlo conmigo, prometo que nunca olvidaré lo que significa tu misericordia. En medio de esa oración rota, un soplo de viento entró por la ventana y apagó la vela. En la oscuridad, Grace creyó escuchar un murmullo suave, como un eco divino. Tus lágrimas son semillas. No quedarán sin fruto. La mañana siguiente parecía idéntica a todas, pero el aire tenía un peso distinto, como si la ciudad entera aguardara un secreto a punto de revelarse. Grace se sentó en la sala de espera de la clínica pública con Samuel en su regazo, febril y pálido. El murmullo de la multitud se mezclaba con el olor penetrante de desinfectante barato y cuerpos sudorosos. Ella había pasado la noche en vela, rezando sin cesar, luchando contra la desesperación. Fue entonces cuando escuchó pasos firmes, diferentes al arrastre cansado de los demás. Levantó la mirada y se quedó paralizada. Allí estaba Papa Benny, pero no era el mismo anciano encorvado. Sobre un cartón, vestía un traje azul marino impecable, los zapatos de cuero brillaban bajo la luz mortecina del pasillo y su porte transmitía autoridad. Grace sintió que el aire le faltaba. Samuel, demasiado débil, abrió los ojos apenas un instante, murmurando, «Mamá, es él». El silencio cayó sobre la sala, como si todos reconocieran de inmediato aquella presencia. Algunos pacientes susurraron entre sí. Otros bajaron la cabeza con respeto. Grace, confundida, apenas pudo articular palabra. «No, esto no puede ser». El hombre se inclinó suavemente hacia ella y habló con una voz que ya no era la del mendigo cansado, sino la de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Mi nombre es Benjamín Okoro, hija. Te debo una explicación». Grace sintió que las lágrimas brotaban sin control. Ese nombre resonaba en toda Nigeria, magnate del petróleo y gas, filántropo, uno de los hombres más poderosos del estado. «¿Benjamín Okoro?», balbuceó incrédula. La imagen del anciano cubierto de harapos se desmoronaba frente a ella, reemplazada por la de un billonario disfrazado. La voz de Jesús resonó en su memoria, como un eco lejano. «Lo que haces en secreto, tu padre lo ve». En ese momento comprendió que cada acto suyo había sido observado, cada sacrificio registrado, cada lágrima valorada. Benjamín se arrodilló frente a ella, un gesto que desarmó por completo la tensión. «Durante 6 meses me alimentaste cada mañana. Nunca dudaste, nunca pediste nada a cambio, ni siquiera cuando tus bolsillos estaban vacíos. Hoy he venido a decirte que tu bondad no fue en vano». Grace no pudo contener un sollozo. «No lo entiendo. Pensé que eras solo un hombre perdido». El magnate negó con la cabeza. Estaba probando algo más grande que el hambre. Estaba buscando un corazón capaz de dar incluso cuando no tenía. «Y lo encontré en ti». Sus palabras cayeron como un trueno en el alma de Grace. Ella recordó las advertencias de la señora Rosa, las preguntas inocentes de Samuel, el carrito roto, las noches en vela. Todo cobraba sentido en aquel instante, como piezas de un rompecabezas que por fin revelaban la imagen completa. Junto a él apareció un joven alto, de porte elegante, que la observaba con ojos intensos, pero amables. «Soy David, hijo de Benjamín», dijo con voz firme. «Hemos visto cómo cuidabas de mi padre, cómo tratabas a los demás, cómo resistías en medio de la pobreza sin perder tu dignidad. No buscábamos solo una vendedora de rúa, buscábamos un carácter verdadero». Grace miró de uno a otro, incapaz de comprender cómo su vida podía girar tan bruscamente en cuestión de minutos. «Pero, ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto?». Benjamín sonrió con un gesto lleno de ternura y solemnidad. «Hija, cuando diste tu última porción a un anciano, cuando elegiste la compasión sobre tu propia necesidad, revelaste quién eres realmente. Ese carácter vale más que cualquier fortuna». De pronto,
Médicos y enfermeras se acercaron, guiados por la orden de Benjamín. Llevado a una sala privada, y en pocos minutos recibió atención que la clínica pública jamás habría podido ofrecer. Grace, aún aturdida, caminó tras la camilla de su hijo, con las manos temblorosas y el corazón latiendo a un ritmo descontrolado. Se sentía como si hubiera despertado en un sueño imposible, y en medio de ese torbellino levantó la vista y lo vio. Jesús, al final del pasillo, observando en silencio, con una leve sonrisa. No habló, no se movió, solo la miró con esa expresión que desbordaba paz. Fue en ese momento que Grace comprendió que la prueba había terminado y que lo que estaba a punto de comenzar sería aún más grande. Su vida ya no volvería a ser la misma. La sala privada de la clínica tenía un olor distinto al resto del edificio. Desinfectante fuerte, sábanas limpias y silencio controlado. Samuel descansaba en una cama blanca, conectado a un suero que goteaba con ritmo constante. Grace lo miraba con lágrimas secas en los ojos, sin poder creer que estaba allí en un espacio que parecía tan lejano a su realidad. A su lado, Benjamín Okoro permanecía de pie, con su imponente traje azul marino, y David lo acompañaba, sosteniendo una carpeta de cuero. Grace no podía apartar de su mente la imagen del anciano encorvado en un cartón. Todo se le mezclaba, la pobreza de la calle y la riqueza desbordante que ahora se manifestaba frente a ella. Fue Benjamín quien rompió el silencio. Grace, no te traje aquí solo para agradecerte. Lo que he visto en ti durante estos meses es algo raro, algo que ni el dinero ni el poder pueden comprar: integridad. Y vengo a hacerte una propuesta. Grace lo miró con incredulidad. Señor, yo no entiendo. Apenas soy una mujer con un carrito roto, atrasada en el alquiler, sin estudios. ¿Qué podría yo ofrecer a alguien como usted? Benjamín sonrió, bajando la voz. Hija, lo que tienes vale más que cualquier diploma. He visto licenciados en administración tratar con desprecio a los clientes más humildes. He visto empresarios comprometer su palabra por unas monedas. Tú, en cambio, diste lo poco que tenías sin pedir nada a cambio. Eso es carácter verdadero, y el carácter es la base de cualquier negocio que quiera sobrevivir. David abrió la carpeta, mostrando documentos que Grace apenas comprendía. Queremos que seas socia en un nuevo emprendimiento, una cadena de restaurantes en Port Harcourt. Tú serás la gerente principal, tendrás control operativo total. Nosotros pondremos el capital, pero la visión, la humanidad y el corazón los pondrás tú. El mundo pareció detenerse en ese instante. Grace retrocedió un paso con las manos temblorosas. ¿Yo? No, debe haber un error. No sé manejar empresas. Solo sé levantarme temprano, preparar a Cará y empujar mi carrito. David la interrumpió suavemente. Justo por eso, Grace, has estado manejando un negocio todos estos años, aunque no lo llames así. Sabes tratar con clientes, sabes mantener una rutina, sabes dar más de lo que recibes. Tienes lo esencial que muchos empresarios han perdido. Grace miró a Samuel, dormido pero con un color más vivo en su rostro, y luego volvió a mirar los papeles. Sentía que el peso de la decisión la aplastaba. ¿Podría una mujer como ella, madre soltera, pobre, hacerse cargo de algo tan grande? En medio de su confusión, levantó los ojos y lo vio. Jesús estaba en la esquina de la sala, observándola en silencio. Sus ojos transmitían serenidad, como si le dijera sin palabras: no temas, ya has sido fiel en lo poco, ahora serás fiel en lo mucho. Grace se llevó las manos al rostro, intentando contener el llanto. No soy digna de esto. Hay mujeres más preparadas, más inteligentes, más... Benjamín la interrumpió con firmeza, pero sin dureza. La dignidad no se mide en títulos, Grace. La dignidad se demuestra cuando eliges hacer lo correcto, aunque nadie te mire. Y tú lo hiciste,
una y otra vez, sin esperar recompensa. Ese es el tipo de persona en la que confío mi legado. No necesito a la más preparada, necesito a la más íntegra. Y esa eres tú. Las palabras la atravesaron como cuchillos, pero también como bálsamo. Sentía miedo, pero al mismo tiempo un fuego nuevo se encendía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez su vida no estaba condenada a la pobreza eterna. Tal vez todo el dolor había sido una preparación para algo más grande. David se inclinó hacia ella con una sinceridad palpable en los ojos. Grace, sé que todo esto parece demasiado, pero no tienes que responder ahora. Tómate tu tiempo. Lo único que quiero que sepas es que no estamos ofreciéndote una limosna. Queremos una socia, una mujer de carácter que lidere con el corazón, y creemos que tú eres esa persona. Grace miró otra vez los documentos, las cifras que parecían imposibles, y luego volvió a Samuel. En su rostro cansado, vio el futuro que siempre había soñado, verlo crecer con oportunidades que ella nunca tuvo. Cerró los ojos, respiró hondo, y en ese instante la imagen de Jesús volvió a aparecer, con una sonrisa tranquila, como si confirmara que había llegado el tiempo de recoger lo que había sembrado en lágrimas. Cuando abrió los ojos, supo que nada volvería a ser igual. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de vértigo y esperanza. Grace aún no terminaba de asimilar la propuesta comercial, pero cada día que pasaba, veía a Samuel recuperarse poco a poco gracias al tratamiento que Benjamín había costeado. Su hijo volvía a sonreír, y esa simple imagen le daba fuerzas para enfrentar la nueva etapa que se abría ante ella. Fue en ese período que notó la presencia constante de David. El joven, siempre elegante, pero nunca arrogante, la acompañaba en reuniones, la ayudaba a comprender documentos y la escuchaba con atención genuina. Grace, acostumbrada a ser invisible para los hombres poderosos, se sorprendía al descubrir en él un respeto que iba más allá de la cortesía. Una tarde, mientras caminaban juntos después de visitar el local donde se abriría el primer restaurante, David rompió el silencio. Grace, lo que admiro de ti no es solo tu generosidad. Admiro la manera en que transformas el dolor en fuerza. Eso no se aprende en ninguna universidad. Ella se sonrojó, bajando la mirada. No estaba acostumbrada a recibir halagos, mucho menos de alguien como él. Señor David, yo solo hice lo que cualquiera habría hecho. Él negó con suavidad. No, Grace, la mayoría no lo habría hecho. Yo mismo no sé si habría tenido la valentía de dar la última comida de mi hijo a un desconocido. Lo que vi en ti me inspira, y quiero ser honesto contigo. En estos meses he aprendido a admirarte no solo como socia, sino como mujer. El corazón de Grace dio un vuelco. Había pasado tantos años sola, cargando con la responsabilidad de Samuel, que había olvidado lo que era sentirse mirada de esa manera. Intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Caminaban por una calle iluminada por faroles, y en la penumbra creyó ver la silueta blanca de Jesús caminando unos pasos detrás, como un testigo silencioso de aquel inicio de algo inesperado. Las conversaciones con David se volvieron más íntimas. Ya no hablaban solo de negocios, sino también de la vida, de los sueños, de las pérdidas. Grace le contó de la muerte de sus padres, del abandono del padre de Samuel, de las noches en las que pensó que no sobreviviría. David la escuchaba sin interrumpir, con una mirada que no juzgaba, sino que comprendía. Una noche, mientras se encontraban en el restaurante vacío, preparando los últimos detalles antes de la inauguración, él se acercó un poco más y dijo: «Quiero que sepas algo. Mi interés en ti no depende de tu respuesta a la propuesta de negocios. Lo que siento es independiente.
Si decides no estar conmigo, seguirás siendo nuestra socia, porque mi padre y yo confiamos en tu carácter. Pero si alguna vez me permites cortejarte, prometo hacerlo con respeto, paso a paso, sin apresurar nada. Grace sintió un calor recorrerle el rostro. David, yo no sé qué decir. Mi vida siempre ha sido una lucha. No sé si tengo espacio para algo más que sobrevivir. Él sonrió con ternura. Precisamente por eso, Grace, porque sobreviviste, porque resististe cuando todo parecía perdido. No busco perfección, busco verdad, y en ti encontré más verdad que en cualquier otro lugar. Sus palabras la conmovieron hasta las lágrimas. En silencio, inclinó la cabeza y cerró los ojos un momento. Al volver a abrirlos, vio a Jesús sentado en una de las mesas del restaurante, con una expresión serena, como si aprobara aquel inicio. No dijo nada, pero su presencia bastaba para darle paz. Con el tiempo, el trato entre ellos se volvió más natural. David se integró en la vida de Grace, y Samuel sin imponer nada. Acompañaba al niño a la escuela, lo ayudaba con sus deberes, y lo escuchaba con paciencia. Samuel, al principio desconfiado, terminó aceptándolo con la confianza de un hijo que encuentra en alguien un reflejo de protección. Grace lo observaba desde lejos, y en su corazón nacía una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podía una madre soltera de un cuarto en ruinas encontrar amor en el hijo de un magnate? Todo parecía imposible, pero cada gesto de David derribaba una barrera más. Y cada vez que la duda intentaba apoderarse de ella, recordaba las palabras que resonaban como eco. Lo que siembras en lágrimas, lo cosecharás en alegría. La inauguración del primer restaurante llegó después de meses de preparación. Grace había insistido en empezar con algo modesto, a pesar de que Benjamín y David estaban dispuestos a invertir en algo más grande desde el principio. Necesito demostrarme a mí misma que puedo hacerlo paso a paso, les dijo con firmeza. El local estaba ubicado en una esquina estratégica del distrito comercial de Port Harcourt, un espacio sencillo pero acogedor, con paredes pintadas de colores cálidos y mesas de madera que olían a barniz recién aplicado. El aroma de arroz de coco, sopa de pescado y acará recién frito inundaba el lugar, mezclándose con el murmullo de los primeros clientes. Grace, vestida con un delantal limpio y el cabello recogido, saludaba a cada persona que entraba como si fuera un invitado en su casa. Detrás de ese gesto había años de vender en la calle, años de mirar a los ojos a la gente y reconocer la dignidad en cada rostro. Uno de los detalles que más emocionaba a Grace era que las empleadas principales eran 3 madres solteras, mujeres que ella misma había reclutado de entre sus vecinas y conocidas. Cada una llevaba en los ojos la misma mezcla de cansancio y esperanza que ella conocía también. Aquí no somos solo trabajadoras, somos una familia, les dijo el primer día de entrenamiento. Lo que ofrecemos no es solo comida, es respeto, es dignidad. También contrató a 2 jóvenes que buscaban su primer empleo, chicos que podrían haber terminado en la calle si no encontraban una oportunidad. El restaurante no era solo un negocio, era un refugio, una respuesta concreta a años de ver hambre y abandono en su propia comunidad. La señora Rosa, su vecina y consejera, fue una de las primeras clientas. Probó el arroz de coco y con lágrimas en los ojos dijo: «Hija, este plato sabe a victoria. Es mejor que el de tu madre». Grace la abrazó, recordando a sus padres ausentes y sintiendo que, de alguna manera, estaban allí celebrando con ella. Samuel también se convirtió en parte del lugar. Después de la escuela, llegaba con su mochila, se sentaba en una mesa y hacía la tarea. Mientras Grace trabajaba, a veces ayudaba a servir vasos de agua o a limpiar mesas, con la seriedad de un niño que entiende la importancia de lo que su madre había logrado. «Mamá, estoy orgulloso de ti», le decía al final del día, y esas palabras valían más que cualquier ganancia.
David, siempre presente, apoyaba en todo lo necesario sin intentar robar protagonismo. Lo mismo Benjamín, que prefería observar en silencio, con una satisfacción que mezclaba orgullo y ternura. Los clientes, al principio curiosos, pronto se convirtieron en habituales. Algunos eran trabajadores de oficinas cercanas, otros comerciantes de la zona, y también llegaban vendedores ambulantes, sorprendidos al ver a Grace detrás de un mostrador en lugar de un carrito en la calle. La misma mujer que nos vendía acará en la esquina ahora tiene su propio restaurante, murmuraban con admiración. Pero lo que hizo único al lugar fue el programa que Grace decidió implementar desde el principio. Cada mañana, antes de 1900, abrir oficialmente, ofrecía un desayuno gratuito a personas sin hogar o desempleadas. Pan fresco, té dulce y, cuando alcanzaba, unas cuantas bolas de acará. Todos merecen empezar el día con dignidad, decía. Algunos empleados temían que esa práctica afectara las finanzas, pero pronto descubrieron que lo contrario ocurría. Los clientes que podían pagar se sentían inspirados por esa generosidad y se volvían fieles. El restaurante se convirtió en un punto de referencia, no solo por la comida sabrosa, sino por el espíritu que lo sostenía. Una mañana, mientras servía pan a una anciana con las manos temblorosas, Grace levantó la vista y lo vio. Jesús estaba sentado en una de las mesas del fondo, observando con una sonrisa tranquila. No comía, no hablaba, solo estaba allí, como un recordatorio de que ella caminaba en el sendero correcto. Con el paso de los meses, el restaurante prosperó. Lo que comenzó como un pequeño local se transformó en un espacio lleno de vida, donde las risas de 1900, los clientes se mezclaban con el olor de las especias y el sonido de las cucharas golpeando platos. Grace trabajaba incansablemente, pero lo hacía con una alegría que nunca antes había conocido. Había dejado atrás las madrugadas solitarias de cargar un carrito por calles oscuras y ahora lideraba un equipo que compartía su visión. Los vecinos la felicitaban, los clientes la recomendaban, y los periódicos locales comenzaron a escribir artículos sobre la mujer que había pasado de vendedora ambulante a empresaria. Pero para Grace, lo más importante no eran los titulares ni el dinero. Lo más valioso era ver a Samuel sonreír, a sus empleadas recuperar la esperanza y a su comunidad reconocerse en un proyecto que había nacido del sacrificio y la fe. Y cada noche, antes de cerrar, miraba al cielo y susurraba: «Gracias, Señor, por no dejarme rendir». En la penumbra de la cocina vacía sentía la presencia de Jesús, como si él mismo compartiera la última mesa con ella. El día del matrimonio llegó como un amanecer distinto, con un aire fresco que parecía barrer los años de dolor y sacrificio. Grace se miró al espejo con un vestido sencillo de encaje blanco, no lujoso, pero lleno de dignidad. En sus ojos se reflejaba no solo la belleza de una novia, sino las huellas de cada madrugada empujando un carrito, de cada lágrima derramada en silencio, de cada oración desesperada. Samuel, vestido con un pequeño traje gris, la tomó de la mano. «Mamá, hoy es tu día», sonrisa orgullosa. Grace lo abrazó, sintiendo que aquel niño, que había compartido con ella el hambre y las noches de incertidumbre, ahora era testigo de un nuevo comienzo. Afuera, el bullicio de los invitados llenaba el ambiente. Vendedores de rúa, madres solteras que trabajaban en el restaurante, vecinos del viejo edificio y, mezclados entre ellos, socios y amigos de la familia Okoro. Era un cruce improbable de mundos que nunca se habrían encontrado, de no ser por la bondad de una mujer que un día decidió dar su última comida a un desconocido. La ceremonia se celebró en una iglesia modesta, adornada con flores frescas y bancos de madera que olían a cera y fe antigua. David esperaba en el altar, con un traje oscuro y el rostro iluminado por una serenidad que no dejaba dudas.
Cuando Grace entró tomada de la mano de Samuel, todos los murmullos se apagaron. El silencio fue casi sagrado, roto solo por el eco de sus pasos sobre el suelo de piedra. La señora Rosa, vestida con un traje tradicional colorido, lloraba en primera fila, orgullosa de ver a la joven que había aconsejado y reprendido tantas veces transformarse en símbolo de esperanza. Benjamín, sentado a su lado, la observaba con los ojos húmedos. «Muchos piensan que el éxito es acumular dinero», dijo luego en su discurso, «pero lo que hoy vemos demuestra que el verdadero éxito es acumular carácter». Grace nos enseñó eso con cada acto de bondad, con cada sacrificio que parecía pequeño, pero que contenía una grandeza invisible. Los votos fueron sencillos, pero cargados de emoción. David prometió cuidarla, respetarla y nunca olvidar que la admiraba no por lo que había logrado, sino por lo que había sido en los días oscuros. Grace, con la voz temblorosa, prometió amarlo con la misma fe con la que había enfrentado la pobreza, recordándole que lo importante no era la riqueza que ahora los rodeaba, sino los valores que sostenían su unión. Samuel entregó los anillos, con una sonrisa tímida pero radiante, como quien sabe que también está sellando su propio destino. En ese instante, Grace levantó la vista y lo vio. Jesús estaba al fondo de la iglesia, de pie, con un resplandor tenue que no cegaba, pero llenaba de paz. No todos lo notaron, pero ella sí. Su mirada aprobaba esa unión, como si confirmara que la prueba había llegado a su fin y que el amor, nacido en la compasión, era también parte de la recompensa. La celebración después de la ceremonia fue un mosaico de rostros y acentos. Empresarios de la élite nigeriana compartían mesa con vendedores de acará de la calle, y las risas se mezclaban con el sonido de tambores y canciones tradicionales. En un rincón, Samuel corría entre los invitados, orgulloso de presentar a su madre y de llamarla esposa frente a un hombre que la trataba con respeto y ternura. La señora Rosa levantó una copa improvisada y exclamó: «Esa niña siempre tuvo un buen corazón. El mundo tardó en verlo, pero al fin lo reconoció». Los aplausos llenaron la sala, y Grace, entre lágrimas, pensó en sus padres fallecidos, cerró los ojos y los imaginó allí, sonrientes, orgullosos, recordándole que la bondad siempre encuentra su camino de regreso. Esa noche, cuando el bullicio se apagó y la pareja quedó a solas, Grace respiró profundamente, dejando que el silencio hablara por ella. Miró a David y murmuró: «A veces todavía me pregunto por qué yo». Había miles de mujeres más preparadas, más hermosas, más fuertes. David tomó sus manos y respondió: «Porque ninguna Tu corazón, y eso es lo que me enamoró». Grace apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. En el reflejo de la ventana, creyó ver una figura blanca alejándose lentamente, como un huésped que había cumplido su propósito. Jesús desaparecía en la noche, dejando tras de sí la certeza de que la historia de dolor y sacrificio se había transformado en un legado de amor y esperanza. Un año después del matrimonio, la vida de Grace había cambiado de formas que nunca habría imaginado, pero su corazón seguía atado a las calles donde todo comenzó. El restaurante inicial se había multiplicado en 4 locales, todos en puntos estratégicos de Port Harcourt, y cada uno empleaba principalmente a madres solteras y jóvenes sin oportunidades. Para Grace, el éxito no se medía en números, sino en rostros. Mujeres que antes se arrastraban de casa en casa buscando limpieza ocasional, ahora vestían uniformes limpios, con la frente en alto, sabiendo que su trabajo era valioso. Jóvenes que habrían terminado atrapados en pandillas, ahora servían mesas con sonrisas genuinas, aprendiendo responsabilidad y respeto. Cada mañana, antes de abrir las puertas, Grace mantenía viva una tradición. En la misma esquina donde conoció a Papa Benny, ofrecía desayunos gratuitos a personas sin hogar,
pan fresco, té dulce, a veces acará. Nunca era mucho, pero siempre era digno. Aquí nadie recibe limosna, decía. Aquí se recibe dignidad. El programa de desayuno se convirtió en un símbolo. La gente de la ciudad empezó a hablar de ello como algo extraordinario en su simpleza. No era un acto de caridad ostentosa, sino una costumbre diaria, como encender una vela contra la oscuridad. Grace insistía en estar presente cada mañana, aunque sus empleados ofrecieran hacerlo en su lugar. «Es aquí donde aprendí que la bondad cambia vidas», respondía. A veces se arrodillaba para servir a un anciano en silla de ruedas o para entregar un trozo de pan a un niño descalzo. En esos gestos recordaba a la Grace que un día empujaba un carrito roto con las manos agrietadas, luchando por sobrevivir. Y aunque ahora vivía en una casa cómoda, con estabilidad y apoyo, nunca quiso olvidar de dónde venía. La señora Rosa, cada vez más frágil por la edad, asistía de vez en cuando y sonreía orgullosa. «Al final, hija, tenías razón. Tu generosidad no fue locura, fue semilla». La comunidad entera comenzó a cambiar. Inspirados por el ejemplo de Grace, otros comerciantes y empresarios pequeños adoptaron prácticas similares. Descuentos para desempleados, comidas comunitarias, becas para jóvenes. Lo que había comenzado como una bandeja de acará compartida en una esquina se transformaba en una corriente de bondad que recorría la ciudad. Samuel, ya más grande, hablaba en la escuela sobre su madre con una madurez que sorprendía a maestros y compañeros. «Ella me enseñó que la bondad nunca se desperdicia», decía con orgullo. A veces, Grace lo escuchaba en silencio y se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía que, más allá de los restaurantes, su mayor legado sería ese niño que había aprendido a valorar el carácter por encima del dinero. Y en esos momentos, al mirar a David a su lado, sentía que todo lo que había perdido en el pasado había encontrado un nuevo sentido. Los periódicos comenzaron a escribir sobre ella, llamándola la empresaria de la dignidad o la madre del desayuno gratuito. Benjamín, con voz emocionada, solía repetir en entrevistas: «El verdadero éxito de mi familia no son las inversiones en petróleo o gas, sino haber encontrado a Grace, que nos recordó lo que significa la integridad». Sin embargo, Grace nunca se dejó marear por los aplausos. Cada noche, después de cerrar los restaurantes, volvía a casa, se arrodillaba con Samuel y juntos agradecían por las bendiciones. «No olvidemos que todo comenzó con un mendigo en un cartón», le decía a su hijo. Y Samuel respondía: «No, mamá, todo comenzó con tu fe en Dios». Esas palabras eran el recordatorio de que lo que parecía una tragedia, en realidad había sido la raíz de un milagro. El día que inauguraron el cuarto restaurante, Grace pidió un momento de silencio antes de cortar la cinta. Miró a los empleados, a los clientes, a los curiosos que se habían acercado. El sol se filtraba entre las nubes, iluminando la fachada pintada de amarillo cálido. En medio de la multitud, lo vio: Jesús, de pie entre los presentes, con una leve sonrisa y los brazos cruzados, como un amigo cercano que celebra en silencio. Nadie más pareció, pero para Grace fue suficiente. Su corazón se llenó de una paz indescriptible. Cerró los ojos y murmuró: «Señor, gracias por cada lágrima, gracias por cada prueba. Ahora entiendo que nada fue en vano». Y cuando la tijera cortó la cinta, un aplauso ensordecedor estalló, mezclando risas y lágrimas. Grace sabía que no era solo la apertura de un restaurante, era la inauguración de un legado, un testimonio vivo de que la bondad, cuando se multiplica, puede cambiar no solo una vida, sino una ciudad entera. La multitud aplaudía frente al nuevo restaurante, pero Grace apenas escuchaba el ruido. Sus ojos estaban fijos en la esquina de la calle, donde una figura blanca se alejaba lentamente entre la gente.
Era Jesús, caminando con serenidad, como si su presencia hubiese estado allí solo para confirmar que todo el sacrificio había tenido sentido. Antes de desvanecerse, giró el rostro, y sus labios parecieron pronunciar una frase silenciosa. Tu bondad será recordada. Grace cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué enseñanza te dejó y desde qué lugar del mundo nos acompañas. Y no olvides suscribirte para no perder la próxima historia inspiradora que ya te espera en el canal. Nos vemos en el siguiente video recomendado, donde otra vida marcada por la lucha se transformará en un testimonio de esperanza. Con cariño, Valentino.